Està arribant gent, Sí, està arribant gent, perquè... Ara és un minut. Bona tarda a tots els congressistes i a totes les congressistes, que en veig bastantes, i benvinguts i benvingudes a aquest 11è Congrés Català de Comptabilitat i Direcció de l'Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció, ACSID, i de l'Agrupació de Professors de Comptabilitat i Control de l'ACSI. Donem la benvinguda a les personalitats que ens acompanyen en aquest acte d'obertura. En primer lloc, a mi izquierda, el señor Santiago Durán, ilustrísimo señor Santiago Durán, presidente del ICAC. A su lado hi ha el doctor Xavier Baraza, director dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, de la Universitat Oberta de Catalunya, i a la meva dreta el doctor Francesc Gómez, president de l'Agrupació de Professors de Comptabilitat i Control de l'ACSI. I abans de passar la paraula al doctor Xavier Baraza, que està representant la UOC, la Universitat Oberta de Catalunya, perquè la rectora, la magnífica doctora Maria Àngels Fitó, resulta que està a Brussel·les, perquè, a part de ser rectora de la UOC, és també rectora de l'Agrupació o Associació Europea d'Universitats a Distància i, per tant, tenia que estar allà, però bé, faig una mica d'espoiler, demà estarà amb nosaltres una estoneta virtualment en l'acte d'obertura. I abans de cedir la paraula al doctor Xavier Baraza, que és el representant en aquests moments de la UOC, volia agrair-li a la UOC
i amb ell personalment, no solament el fet que es van oferir a ser entitat coorganitzadora d'aquest congrés, sinó també totes les facilitats que ens han donat per l'organització del mateix. I per tant, ara ja sí, sense més preàmbul, passo la paraula al doctor Xavier Baraza. Bé, bona tarda a tots i totes. Primer de tot, moltíssimes gràcies, Montserrat, per la presentació. Moltíssimes gràcies, president, per acompanyar-nos aquesta tarda. Francesc. Com bé diu la Montserrat, estic en representació de la nostra rectora, que a part de rectora i de moltes altres coses més, és la vicedegana del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Per tant, segurament tots la coneixeu, a més és del vostre àmbit. Però, com dèiem, en aquests moments està a Brussel·les i demà sí que us acompanyarà virtualment. En nom d'ella, en nom de la universitat, donar-vos la benvinguda a les nostres instal·lacions. Abans les ensenyàvem als vostres representants avui aquí de l'Exit perquè la veiéssiu i són instal·lacions que ocupem recentment, és a dir, parlava de que jo abans de la pandèmia estava en un altre edifici, van canviar de despatx, vaig deixar unes caixes i al cap de 4 dies no vaig arribar mai a ocupar aquell despatx, perquè el següent despatx és que aquelles caixes me les van portar aquí. Per tant, esteu a les nostres instal·lacions, esteu a les instal·lacions del 22 amb 3 edificis, esteu amb l'edifici més emblemàtic, Can Jaume Andreu, que era una fàbrica que també mostra aquesta revolució industrial catalana amb una component de perspectiva de gènere molt important, si busqueu la història que tenim. Esteu en aquest edifici, però el nostre complex universitari està en 2 edificis més, un on estem al professorat, un altre que és el nostre hub de recerca, us convidem a que també els pugueu veure i tal, i estareu en les nostres instal·lacions. Jo sempre penso que acollir un congrés és una oportunitat de fer el que la universitat està cridada a fer, que és transferència de coneixement. És veritat que tenim la nostra component de docència, és veritat que ens caracteritzem per una recerca, però també penso que aquesta transferència de coneixement cap al món professional, cap al món social, és un dels elements que ens ha de fer posicionar-nos i destacar. Segurament aquestes instal·lacions és una mostra d'aquesta connexió entre el que és la universitat, el que és la societat i agafant una mica el lema del vostre congrés, agafant la innovació. Esteu en un barri d'innovació a Barcelona per definició i la UOC no podia estar en un millor lloc. Aprofito també per dir-vos que la temàtica que treballareu aquests dies és molt interessant. Nosaltres a la facultat fa 2 anys, quan vaig ser nomenat director d'estudis, vam definir un paraigües estratègic per tota la nostra activitat, per tota la nostra docència, per tota la nostra recerca, per tota la nostra difusió, que marca la nostra forma de fer, que està vinculat al management en sostenibilitat i transformació digital, 2 dels reptes principals que tenim abordats des del management, on la comptabilitat, les finances, evidentment la resta d'àrees funcionals del món de l'empresa i, com no, l'economia, tenen un paper molt important a jugar. I, per tant, acollir-vos quan aneu a parlar d'innovació és una gran oportunitat per nosaltres, per conèixer-vos, per compartir estones, per gaudir del coneixement, per compartir aquest coneixement entre tots. I no vull allargar-me molt, perquè penso que el més important d'aquests congressos, d'aquestes trobades professionals, és compartir experiències, que gaudiu de les converses que podeu tenir, de les conferències, evidentment. Avui tenim l'oportunitat de poder escoltar el president i, per tant, no vull allargar-me més, però per no oblidar-me, i moltes vegades ho faig al principi justament per no oblidar-me, vull agrair als meus companys que han organitzat aquesta trobada, juntament, evidentment, amb l'Exit, amb l'agrupació de professors de comptabilitat, perquè és una oportunitat única d'acollir-vos, però perquè la feinada que han tingut durant tots aquests dies, perquè avui podeu gaudir d'aquestes instal·lacions, podeu gaudir d'unes bones estones, tant avui com demà, doncs és gràcies a la feinada que han fet els meus companys de la facultat i, evidentment, tota la gent de gestió que també els ha acompanyat i tota la gent que tenim la sort de comptar amb ells per poder organitzar esdeveniments com el d'avui. I per la meva banda, res més, donar-vos les gràcies per permetre'm participar en nom de la rectora, donar-vos la benvinguda a les nostres instal·lacions i desitjar-vos que gaudiu moltíssim d'aquest 11è Congrés de l'Exit. Gràcies. Moltes gràcies, doctor Baraza. Ara em toca a mi fer un mini speech i, en primer lloc, vull reiterar la benvinguda a totes les persones que ens acompanyen, ja sigui de manera presencial o online, en aquest 11è Congrés de l'Exit i l'APC. També vull reiterar des de l'Exit el nostre agraïment a la UOC, com ja he dit, per oferir-se a ser coorganitzadora d'aquest congrés. I
el meu agraïment als col·legis fundadors de l'Àxit, Col·legi d'Economistes de Catalunya i Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, socis fundadors de l'Àxit, pel seu recolzament. Y de una manera muy especial quiero agradecer al ilustrísimo señor Santiago Durán, presidente del ICAC, por su buena y amable disposición a colaborar siempre con nosotros, que a pesar de su apretada agenda, él siempre nos dice que sí. També al doctor Francesc Gómez, president i ànima de l'agrupació de professors de comptabilitat i control que ens acompanya. També vull agrair a tots els ponents, presidents de taula, coordinadors i sponsors que han fet i fan possible aquest congrés. I, com no, el personal de l'Àxit, l'Anna Quesada, la Lourdes Garín i Laura Sala de l'Àxit, que juntament amb el personal de la UOC, que el doctor Baraza ha mencionat, han sigut els autèntics motors d'aquest congrés. Hem titulat aquest 11è congrés de l'Àxit Innovant en comptabilitat i direcció i de subtítol Impulsant el futur empresarial. Per què aquest lema? Doncs perquè en temps tan convulsos com els actuals pensem que és el moment de la innovació i en comptabilitat i direcció, lògicament, perquè és el nostre àmbit. I també impulsant el futur empresarial, perquè des de l'Àxit, amb les nostres activitats, congressos, jornades, conferències, webinars, debats i publicacions, volem ajudar a impulsar el futur empresarial del nostre país, perquè pensem que en una època d'incertesa com l'actual, també és una època d'oportunitats, de debats, de nous consensos i de noves solucions, perquè no hi ha una solució màgica única. El Congrés, com ja sabeu la majoria de vostès o de vosaltres, té un caràcter bianual, ja que un any es fa un congrés i l'any següent es fa una jornada. Fa 2 anys vam fer el congrés a ESADE i l'any passat vam fer la jornada a la Universitat Autònoma a Sabadell. I ara vaig a fer una mica d'espoiler, però aprofito l'avinentesa per comunicar-vos que estem molt contents que l'any que ve, si Déu vol, el dia 29 de maig del 2026, farem la jornada a l'estimada per nosaltres Universitat de Girona. I ara, anant al congrés actual, com sempre, l'hem estructurat en 2 sessions, avui a la tarda i demà al matí. La d'avui a la tarda té un caire més acadèmic i la de demà té un caire més professional. La sessió d'avui s'inicia amb la conferència inaugural de l'il·lustríssim senyor Santiago Durán, president de l'ICAC, amb el títol Actualización del marco de la información financiera y la sostenibilidad. No cal dir la importància de la seva conferència, ja que si no estem actualitzats, estem morts presencialment. Una notícia d'última hora que no ve al cas, és un afegitó, és que aquest dematí el Banc Central Europeu ha rebaixat 1/4 de punt el tipus d'interès oficial per situar-lo al 2%. Tenim que estar actualitzats sempre. El doctor Martí Garcia, president del Registre d'Experts Comptables de Catalunya i subsecretari de l'Àxit, ja farà la presentació del senyor Santiago Durán. Després de la seva conferència inaugural,
tindrem una pausa cafè de 25 minuts per agafar forces i iniciar els 2 blocs de workshops que, com tenim poc temps per parlar, el detall del programa el trobareu. El detall dels workshops el trobareu en el programa. I ara ja, sense més dilació, cedeixo la paraula al doctor Francesc Gómez, president de l'APC, quan vulguis. Val. Moltes gràcies a Montserrat. Director d'estudis, presidenta, presidente, gràcies per concedir-me aquests petits minuts, aquests petits moments per dirigir unes paraules. Amics i amigues, us parlo en nom de l'agrupació de professorat de Comptabilitat i Control de l'Àxit, i us vull donar també la benvinguda en aquest sentit en aquest 11è congrés de l'Àxit. Has dit, Montserrat, que jo era l'ànima. No, l'ànima de l'APC estan tots per aquí els meus companys de l'òrgan rector que m'ajuden i que els he vist a tots i no sé si els he pogut saludar, però l'agrupació de professorat de control i direcció de Catalunya funciona, diguéssim, hi ha un òrgan rector i després hi ha, el que us deia, ja us parlo en nom de més de 170 professors i professores, per tant, professorat de comptabilitat i direcció, que formem part d'aquesta agrupació. Aquesta agrupació, que forma part de l'ACCIT, està formada per professorat de totes les universitats públiques catalanes, escoles de negocis, centres privats i persones també que formen part com a professors a títol individual. També volia incidir, director d'estudis, aquesta magnífica seu. Jo vinc, sento dir-ho, però vinc de Terrassa, on tot el tema industrial està al mig de la ciutat. Les fàbriques estan al mig de la ciutat i, per tant, deixar-nos aquest espai, poder gaudir d'aquest espai durant aquesta tarda i demà al matí, doncs és per nosaltres, com has dit tu, la fàbrica era Jaume Andreu? Sant Jaume Andreu. Can Jaume Andreu és també un motiu de goig poder gaudir amb aquestes activitats, d'aquestes instal·lacions. Dius també que és el congrés que fem. Bé, va haver-hi un fa 2 anys, com has dit, a Montserrat, que va ser a Estade. Va ser just després de la pandèmia, l'any 23, encara hi havia una mica de... ja s'havia acabat la pandèmia, però aquest representa que ha de ser la normalitat. Després de la pandèmia, després d'aquell que vam fer, d'aquelles jornades, és la normalitat, hauria d'arribar ja amb aquests congressos, que ara ja els fem d'una manera més conjunta, híbrida i presencial. Volia donar també, en segon lloc, la importància del tema, del lema d'aquest congrés, que és innovant en comptabilitat i direcció. Paraules que crec que són molt necessàries en aquest món que ens ve en el futur. Aquí hi ha gent jove també, hi ha també gent que participa del món i que estan intentant tirar endavant estudis i està canviant el món, està canviant, hem de canviar els estudis i per tant hem de tenir en compte també tot això de la innovació en comptabilitat i direcció. Des de l'APC, des de l'òrgan rector i des de tots els professors que col·laboren, estem completament d'acord en que és necessari que hi hagi aquests tipus de congressos o jornades, quan són cada 2 anys, on ens podem trobar el món empresarial o representació del món empresarial amb el món acadèmic, que diguéssim que fem aquesta manera de trobar-nos. Des dels seus orígens, i aquí hi ha presidents anteriors del meu cas de l'APC, l'APC és un nexe d'unió entre aquests 2 mons i nosaltres actualment com participem? Des de l'agrupació participem, evidentment, animant els professors, el professorat que presenti ponències, workshops, que després, de continuació de la conferència del president, podrem escoltar en diverses sales, i també, per altra banda, membres de l'agrupació que fan de coordinadors i de moderadors d'aquests workshops, d'aquests tallers, podríem dir. Per tant, diguéssim que aquest és el nostre paper, de coordinar aquests workshops que aborden temes diferents. No els llegiré ara aquí, però són temes molt interessants. Com ha dit la presidenta, ho podeu veure en el programa. També, per últim, vull agrair també a totes les persones de l'ACCIT, sense posar noms perquè no em vull deixar ningú, que fan possible que aquests congressos o que aquestes jornades siguin possibles perquè cada any aconseguim que hi hagi aquesta trobada, ja sigui una jornada o sigui un congrés. Jo crec que té molt mèrit que ens puguem trobar aquí
aquí o cada any on estigui planificat. Això és una feina enorme, com ho ha dit també. Això és una feina de planificació a molt llarg termini. No es planifica això en 3 mesos, sinó que es planifica amb molt de temps i, per tant, és necessària la implicació de moltes persones. I, finalment, també us volia donar una primícia. Us dono una primícia, la meva serà més del món acadèmic. Aprofito per dir-vos que el dia 28 de novembre, és a dir, abans de la jornada que s'ha anunciat que es faria a Girona, el 8 de novembre tots els acadèmics i també els professionals, si voleu, anoteu-vos que farem unes jornades, l'APC, l'agrupació, organitza unes jornades a la seu de la Pompeu, d'aquí a l'UPC, al campus de Ciutadella, amb el nom La intel·ligència artificial i la docència i la recerca en comptabilitat i direcció. Crec que pot ser també un bon complement de tot això que veurem aquests dies, aquesta jornada de docència i recerca en comptabilitat. Esteu tots convidats a assistir en aquesta jornada de finals d'any. Moltes gràcies en nom de l'agrupació. Moltes gràcies, Francesc. Ara nosaltres, el Xavier, tu i jo, baixarem i pujarà a l'escenari el doctor Martí Garcia. Ell és el president del Registre d'Experts Comptables de Catalunya i subsecretari de la Junta de Govern de l'Àxit i farà la presentació del senyor Santiago Duran i de la seva conferència. Gràcies. Vale. Cierto que siempre que se te pide estar con nosotros, vienes. Tiempos A hubiéramos dicho que vienes por tierra, mar y aire. No sería el caso, pero sí que es verdad que o presencialmente o vía streaming o incluso por grabación siempre estás aquí con nosotros. Por tanto, un primer agradecimiento. Presentar a Santiago es muy fácil por el cargo que ocupa y por tanto no me voy a alargar. Lo que sí que quiero destacar la importancia de su presencia porque en estos momentos además es muy importante para nosotros poder monitorizar online, ¿no?, la evolución de la normativa corporativa, financiera, poco, pero sobre todo todo el tema de sostenibilidad que nos ocupa. Está claro que a nadie de los presentes se nos escapa que la aprobación de la ley Ómnibus y la directiva Stop the Clock nos ha cogido a traspié de nuestro proceso de transposición de la directiva comunitaria y, por tanto, esto tiene sus más y sus menos. Supongo que vuestros problemas os ha ocasionado el tema y para la audiencia creo que es muy interesante poder oír directamente de ti cómo está evolucionando la cuestión. También voy a abusar de mi situación de moderador ya para anticiparte una pregunta. Porque me da tiempo a pensarme la respuesta. Exacto. Porque creo que, dado que no solo visitas Cataluña, que por cierto, vigila que un día no cambien la última CDICAC por Instituto de Cataluña, de Auditoría de Cataluña. No solo visitas Cataluña, sino también te mueves por toda España y me gustaría que nos pudieras trasladar cómo percibes la reacción de los distintos sectores económicos y empresariales ante esta situación de incertidumbre y parón, ¿no? El otro día, por ejemplo, en Madrid se reunían 270 profesionales del sector de la moda, que es un sector muy atento y muy sensible a toda la cuestión de sostenibilidad, justamente para plantearse cómo les afectaba, ¿no? Y, por lo que he leído, se movían entre un recalibrar la estrategia y un mantener también esta estrategia de sostenibilidad, ¿no? Por tanto, bueno, ya veréis que la intervención de Santiago incluye también otros temas como la situación de la auditoría y otras novedades que pueden afectar incluso
a los límites de auditoría, ¿no? Pero me gustaría también que introdujeras esta percepción que seguro que tienes de cómo se palpa este nuevo paradigma que nos ha impuesto la nueva Comisión Europea. Cuando quieras. Básicamente, bueno, empiezo con la pregunta porque si no ya me pierdo con tantas cosas. Con la pregunta. Yo creo que hay un poco, lo has dicho tú, bueno, primero, por supuesto, agradecer la invitación para participar. De hecho, una de las mejores cosas que tiene ser presidente de IRICAC es la parte de poder tener relación directa con la universidad. Yo creo que es una de las necesidades que tenemos también desde el punto de vista de la empresa y de los supervisores, de ser capaces de conectar efectivamente con la universidad como fábrica de futuro talento para la profesión y como fábrica de investigación para todo lo que es el desarrollo de la información corporativa. Entonces, cuanto más cerca podamos estar, más fácil podremos tener esa conexión de qué necesitamos para mejorar todo el marco de información corporativa y luego, evidentemente, la empleabilidad y las necesidades de personal que tiene todo el sector tan importante como es el de la información financiera en global, la información corporativa, que es en lo que nos movemos. Entonces, dicho el agradecimiento, y por supuesto estoy encantado de venir. No pensaba venir tantas veces porque no pensaba que iba a estar tantos años de presidente de IRICAC, pero bueno, ya puestos, espero seguir viniendo, porque bueno, tampoco a uno le gusta esto de que le llamen ilustrísimo, tampoco me lo llaman muy a menudo, pero bueno, si vengo aquí, como me quieren tanto, me llaman ilustrísimo. Dicho eso, la percepción que se tiene, pero yo creo que es, y tú lo has dicho, sobre todo es un poco de sentirse abrumados en que no saben no se sabe lo que va a pasar, de tanto cambio normativo y vuelta a haber cambio, ¿no? Entonces yo creo que lo que busca y lo que necesita la empresa es estabilidad normativa. A mí lo que me dicen, más las grandes empresas, que sea lo que sea, pero que sea ya. Y saber lo que tenemos y nos adaptamos a lo que tengamos, pero no que nos lo estén cambiando continuamente. Eso yo creo que es la sensación principal, querer saber con certeza cuál va a ser el marco en el que me voy a mover. Y a día de hoy es muy difícil decirlo. Además estamos en un entorno actual que hay tal sobredosis de información, todo el mundo habla de las mismas cosas y parece que todo ha sucedido ya, que cada vez que tanta información provoca desinformación. Tú, no sé dónde lo comentaba hace poco, pero es así. Tú abres LinkedIn o lo que sea y lo primero que te salen, en lo que mencionabas, el ámbito de sostenibilidad, 10, 15 mensajes sobre se ha aprobado el nuevo no sé qué, todos sobre cosas que ni siquiera están aprobadas. Entonces es muy difícil también, yo entiendo, para todo el mundo, a todos los ámbitos, el universitario evidentemente, tener claro cuál es la realidad en la que estamos, ¿no? Entonces, al final, lo básico sería tener certeza y no soy tan... me creo tanto mi papel como para decir que lo que vengo es a transmitiros certeza. Lo que vengo es intentar explicar en este poco tiempo que tenemos, gracias a Dios, porque si no yo me pongo a hablar y hablo aquí hasta del fútbol, ahora que la Leti está ahí potente. Entonces, hablar de certezas, no, pero hablar de en lo que estamos trabajando, en lo que nos estamos relacionando en nuestro trabajo o tiene relación con la información corporativa, lo que hay y lo que pueda haber dentro de lo difícil que es decir lo que pueda haber. Y ese es mi objetivo en estos minutos y las preguntas, pues evidentemente lo que pueda aclarar también dentro de mis limitaciones. Has mencionado los temas, he traído una pequeña presentación, mira, desde aquí me va a costar verla, pero hablaré de lo que pueda haber. Sí, no nos falta, es broma. Si no, más o menos, si no me acerco yo y me siento ahí delante y así tengo más fácil. La idea es lo que os comentaba, intentar decir los aspectos fundamentales en los que estamos moviendo en el ámbito de la información corporativa en general, lo que estamos trabajando y sobre todo qué se puede hacer y qué esperamos de que vaya a ir pasando, ¿no? Entonces, bueno, el resumen básicamente es cuál es una serie de aspectos de ámbito general que nos están influyendo. Me voy a poner de pie porque sí que así lo veo mejor. Me siento más cómodo, que uno cuando se mueve está más cómodo. Y la parte de sostenibilidad, que es el gran tema. Me gustaría hablar de otras cosas, pero, y también lo digo muchas veces, tampoco soy yo un especial loco de la información sobre sostenibilidad. Como casi todos nosotros, yo creo que cuando empezamos con la información financiera es lo fundamental y me gustaría poder hablar más cosas de información financiera, que casi me gusta más. Pero aparte de que hay pocas novedades, contaré lo que hay, pero el gran tema es la información sobre sostenibilidad. Y por último, la parte de auditoría de cuentas, porque en la parte de auditoría de cuentas he incluido alguna diapositiva sobre eso. Hay un tema que es importante, que es el tema del talento, vinculado con el que tenemos que mejorar el conocimiento, y ahí sí que es importante la conexión con la universidad. Esos son los cuatro grandes temas para que luego, si hay alguna pregunta, poder aclarar.
De normas de alcance general hay dos cosas que hay que mencionar y quería mencionar. En primer lugar es la ley de representación paritaria. Esto es un cambio normativo que nos afecta en el ámbito de las empresas. Se aprobó en el año 2024 y ya empieza a tener efecto. Bueno, viene de una transposición normativa de una directiva y aquí sí que es verdad que en el ámbito nacional, lo digo porque estas son cosas en las que también hemos colaborado desde el ICAC, un poco por también poner en situación por qué también hablo de esto, y es que precisamente cuando se produjo la transposición de esta norma, se nos pidió, porque se quiso ampliar, se quiso dar mayor alcance, se pidió cómo podíamos nosotros encajar que esto se extendiera a más empresas que las que incluía la directiva. Y de ahí vino que se extendió el tema también a las entidades de interés público a partir de que tuviesen un determinado tamaño. Las que fuesen entidades de interés público clasificadas como grandes, también se les aplica esta ley orgánica de equilibrio dentro de lo que son los órganos de gobierno, es decir, Consejo de Administración y alta dirección de la empresa. Busca la paridad entre los dos sexos, entre el sexo menos representado, y establece un periodo de entrada en vigor, de aplicación, que es diferido, de forma que el primer año, en el año 2026, será exigible para las 35 empresas mayores, pero para evitar decirlas el IBEX 35, más que nada por si cambiaba. Entonces, son las de máxima cotización. Y después, en el año siguiente, entrarían el resto de las entidades de forma escalonada. Es importante saberlo porque es un cambio estructural dentro de lo que es el ámbito de la gobernanza de las empresas. El segundo aspecto fundamental es el Real Decreto de medidas urgentes para vinculado. El nombre, ya sabéis, está vinculado al tema de las medidas arancelarias, pero lo que nos afecta es, sobre todo, que vino a prorrogar el tema de la causa, la prórroga de la causa de disolución por pérdidas para el caso de las pérdidas derivadas de la pandemia y después de la crisis de Ucrania. Bueno, en este Real Decreto se volvió a prorrogar esta moratoria de la causa de disolución por pérdidas para que las empresas pudiesen adaptarse. Son dos aspectos en los que también participó el ICAC. Ya participamos desde que fue la crisis de la crisis del COVID y posteriormente la de Ucrania, y son dos cambios normativos que, bueno, por eso quería mencionarlos, porque son cosas que al final afectan a las empresas. Este es más reciente y tiene un impacto más en los profesionales. Como no estamos en el ámbito de la auditoría, pues bueno, yo creo que bien, porque si no estarían aquí, a lo mejor se me iban a enfadar los auditores, porque hay un pequeño cambio sobre lo que era el origen de esta norma. Es la segunda audiencia del proyecto que modifica los criterios de tamaño de empresas a efectos de información corporativa. La norma, como tantas que están a día de hoy en desarrollo, es también derivada de una modificación de una directiva comunitaria que venía a ajustar lo que era la definición de tamaño de empresa, las categorías de pequeña, mediana y gran empresa de la directiva contable, y ajustarla a la inflación, particularmente la inflación derivada de la crisis COVID, y suponía un incremento sobre lo que había en la directiva de un 25%. Lo que se vino a hacer también, es decir, quiero mencionar los dos grandes cambios que ha habido en relación con esta primera audiencia del proyecto. Este proyecto, tras la primera audiencia pública, pasó al Consejo de Ministros en octubre del año pasado, y tras ese pase por el Consejo de Ministros se decidió una revisión del proyecto y tener en consideración estos dos aspectos clave. El primero, y teniendo en cuenta, y sobre todo con el objetivo, que el año pasado se habló mucho de esta cuestión y luego hablaremos al hablar de la sostenibilidad también, el objetivo de reducir las cargas para las empresas, se consideró que lo que había que elevar lo que es la definición, el tamaño de definición de lo que se entiende por una pequeña empresa. La directiva, como sabéis, establecía las definiciones de tamaño de empresa, de lo que es pequeña, mediana y gran empresa, y en el caso de las pequeñas empresas dejaba margen a los países, la directiva de 2013, para ir a un límite mayor para la definición de la pequeña empresa. España, porque en el año 2013, porque España, la estructura empresarial española es como es, y es mayoritariamente de pequeñas o muy pequeñas empresas, no fue a ese límite ampliado. Lo que pasa es que en el periodo de audiencia, la primera audiencia pública, ya hubo determinadas organizaciones empresariales que pidieron irse a ese límite ampliado porque consideraban que supone mayores cargas la consideración de algunas empresas que podían pasar a la definición de pequeña empresa, de que hasta entonces fuese mediana empresa. De ahí, en esta segunda vuelta, pues se haya decidido elevar al límite máximo permitido por la directiva, que también tengo que decir que pocos países habían ido a este límite máximo. Fundamentalmente esto fue una petición en origen del Reino Unido y de Francia. El Reino Unido ya no está en la Unión Europea, y salvo Francia
y creo recordar que Holanda, los demás países, ninguno más me parece que ha ido al límite máximo, a día de hoy había ido al límite máximo permitido por la directiva. Y la segunda gran modificación es la modificación de los parámetros de auditoría obligatoria. Esta norma, lo digo porque nos situemos, la directiva lo que venía a modificar es la directiva contable. Por tanto, afectaba a cómo se definía aquí tamaño de empresa. En el caso de la normativa española, la ley en la que se define el tamaño de empresa es la Ley de Auditoría de Cuentas. No entraba la modificación de la directiva en lo que es la definición de cuándo una auditoría es obligatoria, que, como sabéis, esto está establecido en la Ley de Sociedades de Capital. También, en el proceso de la primera audiencia de esta norma, hubo, sobre todo organizaciones empresariales, que pidieron que se actualizasen los límites de la auditoría obligatoria. Y de ahí viene que, bueno, considerando estas peticiones, se vino a actualizar estos límites. Estos son los límites tal y como quedan. En primer lugar, cómo queda definido o cómo quedaría definido una vez que se apruebe esta ley lo que es el tamaño de empresa, los parámetros que ya sabemos, activo, volumen de negocio y empleados. Y en segundo caso, quizá porque es más significativo, porque el otro ya digo que son los de directiva, esta es modificación nacional, se ha incrementado los límites en lo que se refiere a la auditoría obligatoria en cuanto al activo, volumen de negocio, un 25%, que es la actualización de la inflación desde la última vez que se habían establecido estos límites de auditoría obligatoria en el año 2013. En principio, de acuerdo con nuestras estimaciones, el impacto podría estar en torno a unos 4.000 encargos de auditoría que dejarían de estar dentro de lo que se entiende como auditoría obligatoria, pero habrá que ver el impacto teniendo en cuenta, lógicamente, el tiempo que tarde en aprobarse esta norma. El segundo gran elemento, estos son los elementos normativos actualizados, que ya digo, pues pueden tener, están en la fase que están. Las dos primeras son normas aprobadas, la segunda, como digo, tendrá que pasar los trámites. Ahora, una vez que ha pasado todo el proceso de audiencia pública, ya se ha contestado a esta propuesta, pues tendrá que volver al Consejo de Ministros ya para remitirla en su caso a las Cortes para que se apruebe como ley la modificación que, por cierto, también tengo que señalarlo, al venir de una directiva comunitaria tiene un plazo máximo de transposición que ya venció el pasado 24 de diciembre. Con lo cual, España está incumpliendo la transposición de esa norma de modificación de los límites. Paso ya al segundo gran elemento, que es la información corporativa sobre sostenibilidad, que voy a dar las pinceladas y actualizar sobre todo. Viene esta directiva del año 2022, que tiene un desarrollo fundamental en dos ámbitos. El ámbito de elaboración de la normativa, no voy a insistir mucho en las cuestiones, pero bueno, por dejarlo más o menos claro y dar los aspectos clave en los que estamos a día de hoy. Pilar, la elaboración de la norma, teóricamente el marco que se establecía, la consistencia la daba que íbamos a tener unas normas únicas a nivel de la Unión Europea, unas normas generales que ya están aprobadas por un reglamento comunitario del pasado año 2023 y luego se iba a completar el pilar con unas normas sectoriales para los desarrollos específicos de distintos sectores, más una norma para las pequeñas y medianas empresas cotizadas, que sería obligatoria porque hasta ahora, que a día de hoy lo están, porque la directiva sigue en vigor, la directiva de 2022, iban a estar obligadas las pequeñas y medianas empresas cotizadas y luego habría una norma de carácter voluntario que no se sabía si iba a ser norma o no, pero sí iba a ser el marco de la elaboración de la información. Y en segundo lugar, el segundo gran pilar que daba consistencia y que da consistencia a este marco es que se establecía una verificación análoga a la de la información financiera con unos plazos, inicialmente verificación de seguridad limitada y en el 2028 pasaría a seguridad razonable. Y para llevar a cabo esta verificación habría que aprobar una norma que no estaba establecido quién la iba a aprobar ni cómo la iba a aprobar, sino que lo único que se establecía originariamente en la directiva es que iban a salir unas guías inicialmente por parte del COB y que ya se vería, bueno, teóricamente iba a ser la Comisión, pero tampoco estaba tan claro que la Comisión Europea acabase aprobando esa norma y también a nivel internacional hay una norma ya aprobada en el año 2024 que es la norma 5000 para la revisión. Ese es el marco base de partida, no hablo mucho más de ese marco y hablo de lo que ha sucedido posteriormente. En primer lugar, la Ley de Información Empresarial sobre Sostenibilidad es la norma de transposición. Sabéis que el ICAC es el que ha elaborado esta norma, se nos encargó que elaborásemos la norma de transposición, empezamos a trabajar justo cuando la directiva, o sea, hace ya más de 2 años que llevamos con el asunto y lo que pasa es que, bueno, por los problemas de las cuestiones políticas, pues la cosa ha ido lenta, lo calificaría como lenta,
Pero bueno, al final hemos conseguido tramitarlo. Finalmente llegamos a la fase de dictamen del Consejo de Estado el pasado mes de septiembre. Y ahí lo voy a decir porque también a uno le gusta colgarse medallas. El Consejo de Estado, pues bueno, el dictamen que hizo valoró muy positivamente la norma. Decía que era consistente con todo el marco normativo y añadía 2 matizaciones. Una respecto a la norma, y que es un cambio que ha habido en la norma, que es que no veía, nosotros tampoco, lo de incluir en una ley una modificación reglamentaria. Esto fue un elemento de carácter práctico que decidimos hacer en la norma, que era por el poco tiempo que había, por eso incluimos una modificación del Reglamento de Auditoría de Cuentas para automáticamente poder inscribir a los auditores y verificadores. No era otro objetivo, no era, pretendíamos saltarnos nada normativo, pero era imprescindible. El Consejo de Estado nos recomendó que quitásemos el reglamento y que se tramitase posteriormente el reglamento, que considerarían que todos los trámites previos no habría que repetirlos, pero que debería volver a venir y devolver al Consejo de Estado para su nuevo dictamen, pero que habría que quitarlo. Y bueno, ahí el Gobierno entendió que habría que hacer caso al Consejo de Estado y se retiró, lo que va a suponer tener que hacer una enmienda en la nueva ley que, tal como está tramitando, para poder cubrir aspectos tan clave como la garantía que tienen que prestar los verificadores para poder empezar la verificación. Y el segundo elemento, que me gusta más, que ha dicho el Consejo de Estado, es que ha venido a decir una cosa que yo llevo diciendo hace muchos años, y es que el ICAC debería convertirse en una autoridad administrativa independiente, dada la importancia de sus funciones y la necesidad de llevarlas a cabo de manera consistente. Pues el Consejo de Estado en su dictamen incluyó esta cuestión, que era que debíamos convertirnos en autoridad administrativa independiente. Y otro tema también importante, y también lo digo importante desde el punto de vista académico, y es que el ICAC debería sistematizar todo su marco normativo de las normas que elabora. Tanto en el ámbito de la contabilidad como en el ámbito de la auditoría, las resoluciones debería haber una norma con rango de ley que estableciese claramente cómo es la estructura normativa de lo que sale del ICAC. Bueno, tras ese dictamen, el Consejo de Ministros en octubre del año pasado pues remitió la norma a las Cortes, y desde que remitió la norma a las Cortes pues está en espera de que ya pueda avanzar en el proceso legislativo, aunque era una norma de urgencia, pero bueno, ahí sigue en trámite de espera de la urgencia, pues a ver si sale o no. Pero más aparte, esperemos que avance con el ómnibus del que hablaré después. De forma paralela a la norma ómnibus, y aquí va una de las primeras aclaraciones que quiero ir dejando, llegó una carta de requerimiento por parte de la comisaria Albuquerque, en el que recordaba al Gobierno español que esta ley había que transponerla y que esperaba que se transpusiera en un plazo de 2 meses. Lo digo porque a veces nos preguntan sobre, con el ómnibus, pues ya no se transpone. No. El ómnibus es van a ser una serie de normas, pero básicamente 2 directivas, que vienen a modificar otra directiva. Pero para modificar, primero hay que haber aprobado la norma de origen. Lo digo porque quede claro, o sea, que aquí vamos a tener que estar transponiendo y no transponiendo. Dada esa situación, aquí viene el otro elemento clave que ha pasado. Dada la situación en la que nos encontramos al cierre del año 2024, había empresas que, de acuerdo con el marco, con el alcance de la directiva, tenían ya que reportar, teóricamente, de acuerdo con las normas europeas de información sobre sostenibilidad. Y ante esa situación, pues bueno, yo digo el ICAC porque, bueno, esto siempre hago este chascarrillo, siempre que voy a los sitios con el comunicado, porque la CNMV dice el comunicado de la CNMV y el ICAC, no, el comunicado es del ICAC y la CNMV, porque la idea fue nuestra, o sea, que tampoco aquí, o sea, es así. Hablamos, bromas aparte, hablamos con la CNMV y pensamos que había que dar cierta seguridad de alguna forma a las empresas dentro de lo difícil que es no habiendo aprobado una ley. Entonces, lo que acabamos sacando es un comunicado conjunto que era una recomendación a las empresas que teóricamente tendrían que reportar con la información sobre sostenibilidad en el 24 para que hicieran lo que se decía en ese comunicado. Es decir, dado que la Ley 11/2018 de información no financiera permite aplicar un marco aprobado a nivel europeo, que aplicasen ese marco para la Ley de Información no financiera y que lo completasen con aquellas cuestiones que podrían no estar cubiertas del todo con las normas europeas de información sobre sostenibilidad. Y añadimos que eso se llevase a cabo una verificación, dado que la Ley 11/2018 contemplaba una verificación, aunque no regulada, que llevasen a cabo una verificación de esa información aplicando, a ser posible, la norma 5000 completada con lo que aprobó el ICAC, que no como norma, sino como guías a día de hoy, porque aún no tenemos específicamente esa competencia, que era
una guía de cómo debe hacerse la verificación de la información sobre sostenibilidad. Ese es el marco más o menos en el que nos situamos. Esto es el contenido de la Ley de Información, que no voy a extenderme porque imagino que voy mal de tiempo. Hazme un aviso cuando vea qué tal, porque hay varias cosas de las que quiero comentar para que luego me preguntéis. Bueno, estos son los elementos clave que tampoco, o sea, no añado nada nuevo. Sí que comento una cosa porque lo que me gusta es dejar mensajes de las cosas importantes que han ido cambiando. Es importante lo que mencioné sobre el comunicado, porque eso ha permitido que las empresas españolas participen, las que han hecho la información no financiera aplicando las normas europeas de información sobre sostenibilidad, siguiendo esta guía que sacó el ICAC, esta recomendación de ICAC y CNMV, ha permitido que participen en el proceso de revisión que está actualmente de las NEIs, porque únicamente podían participar las empresas que hubiesen reportado, porque se hubiese traspuesto ya la norma en su país, o aquellas en los países que no se hubiera traspuesto, pero que hubiesen reportado la información aplicando las NEIs y verificando esa información. Dado que muchas empresas españolas siguieron esa recomendación de ICAC y CNMV, todas estas han participado, aparte en workshops, en conversaciones directas con el EFRAC en este proceso de revisión de las normas. El ómnibus, que es de lo que estoy hablando y que es uno de los elementos clave del momento en el que nos encontramos. En toda esta situación en la que nos encontrábamos, que la transposición está a medio plazo, se produjo durante el año 2024 una especie de convulsión política y es muchas elecciones en muchos países que han tenido como impacto una especie de cambio del paradigma de lo que es importante y no es importante en el ámbito de la información corporativa. Y hemos pasado de que el gran elemento que tenemos ahora, el gran concepto que tenemos ahora es la simplificación, que no desregularización. Esa es la frase que hay que decir. A veces me lío porque realmente parece que es desregularización, pero bueno, hay que decirlo otro. Es simplificación. Se busca simplificar. Se entendió que las normas que había aprobado la Comisión Europea en el año 2023 eran muy complejas. La Comisión Europea entendió que eran muy complejas lo que ellos mismos habían aprobado en el año 2023, que esto a veces cuesta explicarlo, y lanzó la propuesta Omnibus, que tiene estos elementos clave, que es modificar y aplazar las normas la norma de información corporativa sobre sostenibilidad y la norma de debida diligencia. Además, que se modifiquen las normas europeas en el ámbito de taxonomía y, por último, una serie de reglamentos en el ámbito de carbono, que no me voy a meter aquí ahora. Elementos clave en el ámbito de información sobre sostenibilidad es cambiar el alcance. Se eleva el alcance, los umbrales de las empresas obligadas y ahora el elemento es 1.000 empleados. Como sabéis, en origen era 500 empleados, que esto va a generar una pequeña también una cuestión de debate a nivel local, porque incluso en el caso español, con la ley de información no financiera, se había cogido como parámetro clave para definir una empresa dentro de las empresas grandes las que tuviesen más de 250 empleados. Bueno, el umbral que establece la propuesta Omnibus es de 1.000 empleados. El otro elemento significativo es lo que llaman parada del reloj, que significa básicamente que las empresas que iban a tener que reportar en el año 26 y 27, que pueden esperar 2 años para dar tiempo a la modificación sustantiva que se va a hacer en todos los demás aspectos. Eso sí que está aprobado, es lo único que está aprobado a día de hoy, es la parada del reloj, es decir, nadie va a tener que reportar nuevo ni en el año 26 ni en el año 27, y entre tanto, pues mientras se apruebe lo que es el resto de el componente sustantivo de la propuesta Omnibus, pues ya se verá a quién le toca reportar y a quién no. Y las modificaciones claves son: se revisan las NEIs, se suprimen los estándares sectoriales y va a haber una norma simplificada voluntaria para empresas no obligadas y la verificación en teoría queda como exclusivamente de seguridad limitada. Un poco pequeña referencia a cada uno de los aspectos. El de las NEIs lo dejo para después porque hablamos del tema específico de las NEIs. Los estándares sectoriales. Yo creo que aquí se generó un equívoco en la cuestión de los estándares sectoriales en todo lo que se habló. Como se habló tanto de la información y sostenibilidad, yo creo que se habló demasiado y no bien del todo. Se entiende, al final se acabó entendiendo que los estándares sectoriales eran más complicación para las empresas. El objetivo de los estándares sectoriales era precisamente el contrario. Era poder aplicar las normas de forma mejor a los distintos sectores. Pero bueno, no se explicó bien o no se quiso explicar bien. La consecuencia de todo esto es que al final se quitan los estándares sectoriales y habrá que ver cómo hacen en los distintos sectores para explicar bien las cosas. Pero bueno, eso ya lo solucionaremos a futuro. La norma voluntaria, teóricamente, va a ser en base a la norma que ya aprobó
el que remitió, perdón, el EFRAG a la Comisión Europea, pues será más o menos esa norma la que utilicen todos los que no estén obligados. Eso sería más o menos el objetivo. Y en cuanto a la verificación de seguridad limitada, pues la propuesta lo que viene a decir es que esa previsión de que en el año 2028 se analizaría si se va a hacer una verificación de seguridad razonable, pues que no lo vamos a hacer. Eso es lo que viene a decir la Comisión. Todas estas cuestiones, salvo la parada del reloj, actualmente están en discusión. Entonces, todo lo que leáis ahora y que se lee en las redes, bueno, no está nada definitivo, se está discutiendo. Por poner en algunas cuestiones en su punto, pues decir que España ha propuesto que no se eleven los umbrales en esos términos, es decir, que se mantenga, es decir, que aunque haya ese umbral para aplicar las NEIs, pero bueno, que el resto de empresas, lo que se llama mid-cap empresas, pues sí que tenga una obligación de reportar información sobre sostenibilidad y verificarla. O España también ha dicho que dejemos abierta la posibilidad de una verificación de seguridad razonable, que se valore por la Comisión pasados 5 o 6 años. Pero ¿qué ganancia hay en decir ahora que no va a haber esa revisión? Bueno, pues eso son, por ejemplo, cuestiones que están en discusión y ya veremos cómo acaba toda esa discusión. Los elementos clásicos, que estaba mencionando, el tema de que ya no va a haber normas sectoriales y que las normas, de aquí destacar sobre todo el primer punto. ¿Qué objetivo tiene la Comisión? Que se aprueben normas durante el año 26, por parte de ellos, la modificación de las NEIs durante el año 26 para que se puedan aplicar para el reporte del 27. Pero si se puede, que también se haga para el reporte del año 26. Voy acelerando. No dejo, esto ya como le he comentado, no extiendo mucho en todas estas cuestiones de nuevo alcance. Y es simplemente el estado de situación, que lo vuelvo a decir, aprobada para el reloj, fecha máxima de transposición, 31 de diciembre del 25, y que estamos negociando. Y esto sí que es importante, la parte del EFRAG. Estamos en el proceso que estamos, como decía, elemento clave, simplificación. Simplificación de las NEIs. ¿Qué hace la Comisión Europea para simplificar a las NEIs? La Comisión Europea remitió un mandato al EFRAG en el que le pide que para la fecha 31 de octubre presente una propuesta de simplificación de las normas europeas de información sobre sostenibilidad. Entonces, lo que supone eso es al EFRAG, lo digo porque yo además estoy en el consejo del EFRAG, al EFRAG le supone cambiar todo el proceso legislativo suyo, elaborar un plan de trabajo para llegar a esa fecha de octubre de 2025, 31 de octubre de 2025. Lo digo porque aquí hay que estar atentos. ¿A qué vamos a tener que estar atentos? Que a final de julio el EFRAG va a publicar unos borradores de normas sobre los que abrirá un periodo de consulta pública que durará probablemente el mes de agosto y 1 o 2 semanas de septiembre, para después de recibir toda esta consulta pública, remitir definitivamente la propuesta de norma a la Comisión Europea en forma de recomendación técnica. Y aquí vuelvo, ¿qué está haciéndose a nivel del EFRAG? Bueno, va a estar aquí. Para hacer todo esto, el EFRAG lo que ha iniciado es un proceso de reuniones, lo que menciona, reuniones con empresas que hayan cumplido esos requisitos, workshops con empresas, para tener esa información de las empresas para ver cómo se modifican estos estándares. Y a la vez el ICAC estamos haciendo lo mismo. Lo digo por contar el trabajo que estamos haciendo. En primer lugar, lo primero que hicimos es una encuesta con las empresas del IBEX que habían aplicado las normas europeas de información sobre sostenibilidad en 2024 y con esa información nos creamos una opinión sobre cómo debe ser la modificación de las NEIs y formamos un pequeño grupo de trabajo, son unas 10 personas, para elaborar esa opinión conjunta. Con los reguladores europeos, de hecho, yo creo que se ha publicado hoy en la página web del ICAC, si no me equivoco, hemos sacado una nota, los 4 principales reguladores europeos contables, que es Italia, Alemania, Francia y España, en la que decimos los elementos clave que debe tener en cuenta el EFRAG en este proceso de revisión. No lo puedo traer aquí porque estaba pendiente de que lo publicásemos, pero me parece que hoy se ha publicado en la página web del ICAC esta nota, así que bueno, por tengáis la información podéis acceder a ella. Y posteriormente, porque eso era para buscar unos puntos comunes con los reguladores de los demás países, lo que estamos es preparando la respuesta a esos borradores que contestaremos, lógicamente, en julio de 2025, con una visión más particular de España, porque aquí es importante tener en cuenta la visión local. Y en el marco de verificación, simplemente ya he mencionado la guía de verificación aprobada, y nos queda pendiente, una vez que se apruebe la ley, poder establecer el registro de verificadores y aprobar en forma de norma esa guía de verificación. En el ámbito de información financiera, no ha habido muchos cambios, no ha habido cambios normativos locales.
cambios que se van a producir a medio plazo, porque se han aprobado o están en trámite en el ámbito internacional. En primer lugar, la NIF 18, esto yo creo que se va a ser interesante, es verdad que no será aplicable hasta el año 2027, sobre la cuestión de la presentación y divulgación en los estados financieros. Y es significativo sobre todo por lo que se refiere a todo el tema, por destacar algún aspecto, el tema de las medidas de rendimiento definidas por la dirección. Uno de los grandes temas polémicos que tenemos todos con la información corporativa, pues son los índices, todo lo que utiliza las direcciones de las empresas para explicar la contabilidad sin utilizar la contabilidad. O sea, un poco para engañarnos a todos un poquito. Bueno, con esta norma se pretende establecer un marco para que nos engañen menos. Así, hablando de esta forma, es decir, un marco que regule qué es lo que vas a decir que no es contabilidad, pero que expliques qué es lo que estás diciendo. Eso más o menos es lo que pretende esta norma. Creo que puede ser una oportunidad para mejorar la información corporativa en global y yo creo que tendremos que analizar esto, ver cómo podemos adaptarlo a nivel local y si es consistente para adaptarlo a nivel local. Y el segundo aspecto es sobre todo el tema de esos dos borradores, el de incertidumbre en cuestiones relacionadas con el clima, es en el ámbito financiero, pero ahí se incluye en este borrador una serie de ejemplos. Esto es importante y en relación con este borrador ya hemos contestado desde el ICAC la importancia después de poner en relación todos estos temas en el ámbito financiero con las normas de sostenibilidad. Yo creo que estos son dos temas por tenerlos en la cabeza. ¿Cuánto me queda? Nada. Vale. Estos son datos del sector. El próximo año me dais una hora, porque Sí, si no... sí, está claro. Vale, voy a la última. Esto está muy... Como que me da bonito, está bien, pero voy a la última porque es la que me gusta contar aquí en la universidad y de la que hablo mucho. Esta nada. Es esta. A ver. Esta es la realidad. Entonces, esta sí que me gusta contarlo porque esto podemos tomarlo como un termómetro de cómo está el conocimiento de la contabilidad. Y por eso, viniendo a la universidad, yo creo que es importante. Voy a aclarar una cosa. El examen del ROAC no lo pone el ICAC. Lo ponen el ICAC y las corporaciones. Porque cuando pasan estas cosas, digo, joder, el ICAC qué duro es. No, el ICAC y las corporaciones. Esta es la realidad. A ver, ahora voy con la parte corporativa como ICAC y parte profesional. Tenemos una necesidad de que la gente, de atraer a los jóvenes a los estudios financieros y estudios de información corporativa. Es fundamental, básicamente, porque yo creo que si hay un futuro, y más con todo lo que viene de la información, con el tema de la inteligencia artificial, es tener conocimiento. Tenemos gente que tenga capacidad de tener juicio. Lo que tenemos también, entonces, para atraerles es, bueno, tienen que estar formados. Ser capaces, entre la universidad, las empresas y las corporaciones, formar bien a todas estas personas para que conozcan, entiendan y luego sean capaces de estar en la profesión y ver que esta es una profesión con futuro. Esperemos mejorar este año, pero bueno, los datos son los que son. La parte positiva es que se presenta mucha gente, la parte negativa es que les está costando. Pero bueno, yo no... El último año me dijeron, yo además, ya he dicho que no es el ICAC, solo es uno más en el tribunal, yo no pongo el examen, porque a mí es que luego me escribe mucha gente y se me quejan. Yo no he puesto el examen, casi ni lo miro. O sea, me dicen después que, de hecho, el último año me dijeron que era un examen muy fácil. Entonces, a ver si entre todos encajamos y sobre todo entre todos conseguimos atraer a más gente, porque voy a la parte final. Yo creo que tenemos unos estudios, la contabilidad, información sobre sostenibilidad, parte de auditoría, que son fundamentales. Es la garantía de la credibilidad de la información de las empresas, está en que tengamos profesionales que trabajen en este ámbito. Creo que, lo mencionaba, la inteligencia artificial no va a quitar profesionales de esto, al contrario. Necesitamos muchos profesionales críticos, porque es la única forma de verdad tener información corporativa consistente y verificación posterior de esa información consistente. Y tenemos que ser capaces entre todos, ahí digo voy a la parte profesional, de atraer a la gente hacia estos estudios y tener los mejores en los estudios de la contabilidad, tomado en términos globales la contabilidad. Tenemos que ser capaces de eso. Y para eso yo creo que las universidades tienen que venir más hacia nosotros. Desde el ICAC lo intentamos, tenemos, ya sabéis, el tema del convenio con ASEPUC para los estudios de investigación. Todo lo que propongáis yo creo que es bienvenido, porque tenemos que ver eso, ver la forma de hacer más estudios del ámbito de información financiera, de la conexión, que la universidad se implique más, pero también que la universidad vea y se adapte a las necesidades de las empresas, que esto es una imagen de posiblemente algo está fallando cuando no son capaces de llegar a un nivel suficiente para que, bueno,
Hay que tener en cuenta que es gente que está trabajando, con lo cual tienen conocimiento. Tenemos que ser capaces a lo mejor de mejorar también esa formación. Y nada, pues preguntar lo que queráis, salvo las preguntas del examen de este año, que no me las sé. Bueno, muchas gracias, Santiago. Siempre es un valor añadido oír directamente del regulador todo el tema relacionado con la normativa. Yo creo que has dejado, en tu estilo, has dejado algún titular importante. Y no sé si ahora tenemos, Ana, un poco de tiempo para alguna pregunta. Lo que está claro es que le tenemos que dar más tiempo el año que viene. 2 titulares, quiere más tiempo y se ha comprometido a venir. Sí. No, si sigo de presidente, que basta ver. Exacto. Pues ya lo que queráis. Sí. Hola, muchas gracias por la presentación. Sí. Quisiera solo preguntar hasta qué punto cuando Trump dice que Europa es muy mala, ¿no se refiere también a toda esta normativa sobre socioprotección ambiental y hasta qué punto se ve, o lo ves tú también, como una restricción muy fina, muy de guante blanco, pero también es un mecanismo de restricciones de determinadas importaciones? Porque si se permite importar siguiendo cualquier criterio de sostenibilidad, la norma en sí, para mí, carece de sentido. Por tanto, entiendo que sí que supone, de alguna manera, restricciones al comercio internacional. Y entiendo que parte de las subidas y bajadas que está teniendo la normativa tienen que ver con el proceso de negociación actual tarifario con Estados Unidos. Pero me gustaría conocer tu opinión. La mía ya me la sé. No, a ver, yo creo que la modificación, más que por el proceso actual de negociación, es por el resultado electoral a nivel europeo, a nivel de distintos países del año 2024. Al final es un tema muy político. El ámbito de sostenibilidad es una cuestión muy política. Yo, desde el punto de vista, voy a intentos ser más neutro, pero vamos, desde el punto de vista del contenido, yo creo que al contrario, es una ventaja competitiva. El origen, lo que pasa que quizá esto se ha desvirtuado por todo lo que ha ido pasando. Mi opinión, en lo que se hizo en el año 2022-23 quizá se fue demasiado lejos. En segundo lugar, se explicó muy mal y se estableció un tiempo muy acelerado de entrada en vigor, que generó problemas, generó una percepción. Es una traba para los que quieran exportar a Europa, no según creo. cómo se aborde la ley. No, porque yo creo que es ventaja en el sentido que el mercado, o sea, yo lo que voy, por eso iba a explicar el tema. Lo que queríamos, eso es lo que se quería en origen, es que el mercado europeo como tal, que es lógicamente, de los mercados más potentes mundiales, eso fuese una condición para llegar a este mercado. Condición no solo para empresas europeas, sino para empresas de todo el mundo. Europa buscaba aquí liderar para transformar todo el mundo. ¿Qué ha cambiado en estos años la visión? Nos hemos vuelto, los distintos países, mucho más proteccionistas en todos los sentidos. Estados Unidos se ha vuelto proteccionista, Europa también, y empezamos a establecer restricciones para favorecer lo propio. Esa es la situación actual. Pero el origen de esa situación en la parte nuestra viene porque se ha dado argumentación para que eso se vea así. El ejemplo con sostenibilidad. Cuando se salió la normativa de sostenibilidad, uno de los primeros aspectos que sale es que son 1.200 puntos de datos. Claro, el argumento es inmediato para alguien que dice, bueno, me estás sobreregulando, me obligas a hablar de 1.200 cosas. Todo depende de cómo expliques las cosas. Yo siempre digo lo mismo, si yo me cojo todos los planes contables sectoriales, no sé cuántos puntos de datos, según cómo identifique, pueden salir. Nadie ve esa perspectiva, nadie se le ocurre decir tienes que hablar de 1.000 o 8.000 puntos de datos en la contabilidad. Tienes que dar una información, la imagen fiel de la empresa en los aspectos económico-financieros. En sostenibilidad, ese debía haber sido el objetivo, pero no se transmitió en esos términos. Creo que ha habido muy mala didáctica en la cuestión de lo que es la información sobre sostenibilidad y se ha dado mucho argumento para que pase esto. La segunda parte ya lo he mencionado. No puedes pretender establecer un marco, en el fondo complejo, en un solo año. Sobre todo para un alcance tan amplio de empresas. Eso genera más argumentos en contra. Si tú das un periodo voluntario largo, un análisis de impacto largo, posiblemente tengas mayor credibilidad en lo que hacen las empresas y en el resultado vaya a ser mejor.
pero estamos en las mismas. La simplificación tampoco se puede hacer con el análisis de un ejercicio, que es lo que vamos a hacer ahora de aquí a octubre. Esa va a ser parte del problema otra vez de pérdida de credibilidad. No puedes simplificar viendo solo lo que pasó en un ejercicio y solo en grandísimas empresas. Pues a eso nos vamos a enfrentar ahora, pero es un tema que dónde está la política y dónde están las necesidades al final de los ciudadanos. Eso es otra cosa. Sí, buenas tardes, presidente. Muchas gracias por la presentación. Una consulta que te quería hacer es preguntarte por si crees que esta simplificación que comentabas puede afectar a la interrelación o la interconectividad entre la información financiera y de sostenibilidad, o si crees que esto va a ayudar a mejorar esta interconexión. Yo espero que ayude a mejorar. Es verdad que también uno de los objetivos debería ser eso, posiblemente con un marco más simplificado, particularmente si somos capaces de reducir, y ahí es verdad que sí que puede ser, mucha parte de lo que es narrativas, de ir a temas mucho más objetivables y a temas que puedan conectar, sobre todo en cuestión de información consistente con la información financiera, podamos avanzar. Y tenemos tiempo, o sea, yo lo que voy aquí, y va a ser lo mismo, si hay un plazo para aplicarlo, que sea lógico, que podamos ir haciendo análisis de impacto y revisiones, pues irá mejorando la información. Si vamos como que cada movimiento político supone que esto cambia, pues es muy difícil que haya credibilidad en esta información y podamos tener una efectiva conexión información financiera, información sobre sostenibilidad. Muchas gràcies, Esto significa que ahora sí que hemos terminado. Bueno. Muchas gracias, Martí. Bien, con la conferencia... Con la magnífica conferencia del señor Santiago Durán, damos por inaugurado este 11º Congreso Catalán de Comptabilitat i Direcció de l'ACSIT i de l'Agrupació de Professors de Comptabilitat i Control. Ara, a continuació, tenim la pausa aquella que us he comentat d'uns 25 minuts i després trieu el workshop que sigui més adient als vostres interessos. Les persones que tinguin que homologar hores de formació per al REC i al ROAC, les fulles estan a la taula d'allà del fons. La pausa de cafè a la sala d'aquí del costat.